Así que hoy continuamos hablando un poquito sobre esos frutos. Te adelanto porque voy a seguir hablando sobre esos frutos que describe el libro de Deuteronomio. Mira lo que dice la palabra del Señor, estos versos que hemos utilizado como los versos bases de esta serie de pensamientos. Deuteronomio, el capítulo 11, el verso 10 al verso 14. Deuteronomio, el capítulo 11. Capítulo 11, el verso 10 al verso 14. Dice la palabra del Señor: la tierra a la cual entrarás para tomarla no es como la tierra de Egipto, no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasaréis para tomarla es tierra de montes y de vega, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. De las cosas que comenzamos a destacar, de las más importantes en esta línea de pensamiento, es que para poder prosperar, nosotros como creyentes, como cristianos, no operamos, no pensamos, no actuamos de la misma forma en que está el mundo acostumbrado a actuar, a trabajar, a funcionar. Hay cosas que haremos, y tengo que hacer esta aclaración porque definitivamente hay unos principios naturales que tenemos que practicar. Lo que pasa es que como creyentes hay otros principios, ¿verdad? Y como hemos compartido en ocasiones anteriores, el martes pasado específicamente, hay principios espirituales, hay cuestión de carácter, hay unas cosas que a nosotros quizás se nos exige y que si las practicamos traen ese verdadero elemento de lo que es prosperidad. Yo te decía el martes pasado que yo no pretendo enseñarte a hacer dinero. Para eso hay profesionales que te enseñan a hacer lo que tienes que hacer para hacer dinero. Yo te quiero enseñar a prosperar, que no es lo mismo. Aunque cuando prosperas tú haces dinero, necesitas hacer dinero para prosperar. ¿Cuál es la diferencia de prosperar, verdad, y hacer dinero? Pues hoy vamos a estar viendo un poquito más sobre eso. Pero es pensar diferente, actuar diferente. Y es lo que estamos viendo en esta línea de pensamiento. Dice el verso 13: y si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice el verso 14, yo os daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y eso es lo que hemos estado orando y creyendo para este próximo año en nuestra vida. Hemos estado orando sobre el aspecto de lo que toca el grano. Hablamos un poco sobre lo que era el trigo. Hablamos un poco sobre el hecho de lo que es el rendimiento. Eso fue el martes pasado. Hablando sobre el rendimiento, sí me gustaría, y yo pronto lo voy a subir al canal de YouTube de nuestra iglesia, aunque está yo creo que en los live del canal de YouTube del Pastor Otoni. Hay que escuchar hacer el mensaje del domingo allá en Carolina. Yo hice como un mix y enchufé algunas cosas que compartí el domingo, algunas cosas del martes, y esa parte final del mensaje de mi esposa que estuvo muy bueno, y definitivamente yo tenía que hacer algo con él allá, en la parte de José, que hoy abundaremos un poquito sobre eso. Pero hablé un poco sobre rendimiento, y estamos creyendo por ese rendimiento de parte de Dios en nuestra vida. Número 2, estamos viendo el aspecto del vino, siendo ese aspecto del vino, declarando, creyendo, orando por eso nuevo que se manifiesta de parte de Dios en nuestra vida. Pero cuando se refiere a esa palabra vino, está hablando de la uva nueva. Esa uva nueva que cuando es exprimida para poder hacer el vino, lo que cuando se exprime, expulsa, es lo dulce. Definitivamente nos vamos a sentir presionados, definitivamente nos vamos a sentir exprimidos, definitivamente vamos a tener esa experiencia en nuestro interior, pero la expectativa que debes tener de expulsión es lo dulce de Dios. Ese es el gran reto, esa es la diferencia que estamos hablando, esa es la diferencia de Egipto, es lo dulce que sale de ti. Y número 3, que vamos a estar viéndolo en detalles y lo vamos a estar viendo ya la semana que viene, vamos a estar viendo un poco sobre lo que es el aceite, refiriéndonos, y voy a quizás toco un poco en el día de hoy, pero no voy a abundar en ello, el aceite y lo que es específicamente la presencia de Dios en nosotros para poder prosperar. No es posible que se dé todo lo que hemos estado orando o creyendo como lo que es el rendimiento de Dios en nuestra vida, que se expulse lo dulce en vez de eso amargo, que en momentos sí tendrá que surgir con un propósito, y quizás lo miramos en el día de hoy. No se da si no es por la presencia de Dios, no es si no es por su unción, refiriéndonos en ese aspecto del aceite. Amén. El domingo pasado mi esposa estuvo compartiendo la palabra del Señor y no pude escuchar el mensaje, pero yo sé lo que había ahí.
porque ella me enseñó el sábado en la noche, me enseñó todo el mensaje, ya me había enseñado algunas cosas. Y el domingo pasado, ¿verdad?, de manera magistral comienza a establecer quizás la idea de lo que era el aspecto emocional del dinero, que eso fue lo que yo le pedí a ella. Yo le pedí a ella y era el plan, era parte del plan, era parte de mi plan, que ella los martes compartiera, ¿verdad? Ella es psicóloga, que compartiera del aspecto emocional del dinero. Ella no sabía si estos son los cuentos que la gente no sabe. Ella no sé cuando surge, ese martes por la tarde, antes de escribirme el pastor, ese martes por la tarde yo le estoy diciendo, mira, a mí me gustaría que los próximos martes tú saques 1 o 2 y das una charla de ese aspecto emocional del dinero. O sea, yo he visto literalmente gente, cómo funciona su familia por el dinero. Yo sé de gente que yo los veo y yo digo, oh, tienen chavos. Y sé cuando no tienen dinero. Porque literalmente cambian físicamente, cambian emocionalmente, cambia todo, cambia su aspecto, cambia cómo caminan, cambian todo. Ese es el aspecto emocional. Y cómo son el dinero lo que determina sus emociones, ¿verdad? Y le digo, me gustaría que haga esto. Y me dice, no sé, porque tengo este compromiso. Pásalo del mensaje y le digo, ya no es el martes, ahora es el domingo. Pues tuvo que compartirlo el domingo. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. Ella hablaba y destacaba, yo creo, que uno de los elementos y uno de los temas que más daño hace a la hora de trabajar específicamente en este sentido de hacer dinero, y que si operamos por ello, definitivamente quizás haremos dinero, pero no experimentaremos lo que es prosperidad, y era la temática del afán. Definitivamente habrán cosas que nos harán sentir afanados, pero yo no puedo experimentar la máxima expresión del afán, porque la máxima expresión del afán es negar completamente mi fe y negar completamente lo que yo creo que Dios es capaz de hacer en mi vida. Si yo vivo por el afán, afanado, quizás podrá hacer dinero. No estoy prosperando. No estoy prosperando porque no estoy confiando realmente en Dios, porque no estoy operando como Dios quiere que opere, porque no estoy actuando bajo los principios que Dios quiere que yo actúe. De las primeras cosas que yo haría por vivir una vida afanada es renunciar a tener una relación con Él. Estoy seguro, porque por el afán estuviera haciendo cosas que me impedirían tener esa relación con Él. Trabajo, por traer un ejemplo, y no me congrego. Hay gente que pensaría que los predicadores utilizamos estos ejemplos para que la gente venga a la iglesia. La gente viene a la iglesia si quiere, pero es una realidad de vida. La realidad de vida es de la vida del creyente, que si trabajas y no te congregas, estás en ese desbalance, que lo que traerá es ese producto del afán. Tu bolsillo crece, pero todo lo que conlleva alrededor, algo se ve afectado. ¿Y qué cambiaría entonces que yo me congregue? La palabra que recibes, que cuando la aplicas, definitivamente lo de Dios se manifiesta en tu vida y tu vida es diferente. Eso es bien sencillo. Esto no se debe pasar ni trabajo en compartirlo, cuando se ven los resultados de ello. Así que miremos muy rápido un poquito sobre el aspecto del afán para traer unas ideas adicionales en esta noche. El libro de Mateo, el capítulo 6, unos versos muy conocidos que mi esposa utilizó, verso 31 al 33. Voy a leer hasta el 33. Y dice la palabra del Señor: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mira esto, no te afanes diciendo qué comemos, qué bebemos, qué vestimos. Y dime tú, si nosotros, de los grandes afanes que experimentamos, es por lo que comemos, por lo que vestimos y por lo que bebemos. El martes pasado nosotros mirábamos el aspecto de rendimiento y cómo el sabio hablaba y daba unos consejos, porque él decía, lo que espera es la muerte. Y él decía, come, bebe con la mujer de tu juventud, ¿te acuerdas? Decía, come, bebe con la mujer de tu juventud, siente satisfacción en la vanidad. Yo abundé un poquito en la vanidad el mensaje del domingo pasado, así que me gustaría que lo buscara. Me está diciendo, y aquí Jesús está diciendo, no te afanes. De las cosas por las que nosotros queremos hacer dinero, es por esas cosas. Pero él es bien claro. Jesús es bien claro. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero lo espiritual. Busca primero ese aceite. Busca primero mi presencia.
Busca primero lo divino para que tú veas que todas esas demás cosas te son añadidas. Definitivamente hay que tener fe. Definitivamente tenemos que tener una confianza depositada en Él. Los granos, los vinos y el aceite de olivo formaban base de la economía de Israel. Esas tres cosas que se era prometido en aquella tierra, esas tres cosas que estamos dándole cierta forma y que en este mensaje de Yo Creo en Prosperidad vemos algunos detalles y nos ayudan a crear un fundamento con las ideas que estamos compartiendo. Esas tres cosas en lo que era la economía del pueblo de Israel tenían una trascendencia gigantesca. Eran tres cosas necesarias para hacer dinero. Entremos con unos versos que mi esposa tocó al final y cuando estábamos compartiendo en casa, ella me dice, tengo esto, ya estudié esto, pienso hablar de esto, pienso hablar de estos versos, pero me dice, yo siento que me falta algo, me falta como una historia. Me dice, me falta como una historia. ¿Qué historia puedo usar? Y ¿por qué has pensado? ¿Qué piensas? Búscate algún personaje de la Biblia. Y me dice, ¿y José? José, pues vamos a buscar de José. Aparecen aquellos versos magistrales que los vamos a mirar. Pero con la vida de José yo pretendo en los próximos días que observemos algunas cosas de lo que definitivamente tiene que suceder en cada uno de nosotros para poder prosperar. No para hacer dinero, para poder prosperar. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. Mira el libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 41. Capítulo 41. Vamos a leer varios versos, pero mira el verso 37. Mira el verso 37. Dice la palabra del Señor. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Se está refiriendo a José. Se está refiriendo a un José que ya le había interpretado los sueños que él había tenido. Y si venimos a ver, es el final del comienzo de la vida de José. Este es el final del nuevo comienzo en la vida de José. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Y mira lo que ellos reconocen, que esté el Espíritu de Dios. Dice el verso 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio. ¿Cómo? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Y a dónde termina? Dijo además, por eso que te estoy diciendo que es el final del comienzo. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Porque Dios estaba con él. Porque le dio una capacidad. La capacidad de suplir la necesidad de aquel hombre que era grande. Ahora aquel hombre que era grande, cuando ve que es suplida su necesidad, comienza a reconocer la autoridad que tenía aquel hombre, pero no era la autoridad que cargaba a José, era la autoridad que estaba dentro de José. Y mira una vez más, se quita el anillo, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir las ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Le pone el anillo, ropa finísima y un collar de oro. Ay, Señor. Dice la palabra del Señor, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safat Panea, y dio una mujer a Sanat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Mira el verso 46. Era José de edad
de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ahora te pregunto yo si este hombre estaba experimentando o no estaba experimentando prosperidad. Ahora te digo yo, dime tú si en este final estaba manifestando lo que hubiera soñado desde el principio. Prosperidad, cuando nosotros lo vemos en el hebreo, esa palabra en el hebreo, lo que significa es triunfar, lo que significa es tener éxito, lo que significa es lograr. Dime tú si en estos versos y en esto que hemos tocado, dime si este hombre había triunfado, había tenido éxito y había logrado. Cuando lo miramos en el griego, miramos en el Nuevo Testamento, y con esto se supone que yo concluyera el mensaje, pero lo tiro desde ahora. Cuando lo miramos en el Nuevo Testamento, esa palabra prosperidad, lo que significa es ayuda en el camino. Ayuda en el camino. Lo que significa es un buen viaje. Lo que significa es ir bien a uno. Y estás viendo el final. Pero se supone que el domingo, y que lo vamos a ver en los próximos días, hablemos un poco sobre el camino. Porque el final dice prosperidad. El final dice que tuvo éxito. El final dice que triunfó. Y el final dice que lo logró. Pero estoy seguro que si se lo hubiera presentado al principio, el final y por todo el proceso que debió haber pasado, no sé si se hubiera expuesto a poder tenerlo. Y te pregunto en el día de hoy, ¿cuántas cosas en tu principio Dios te ha mostrado el final? No conoces el camino, pero si hubieras conocido todo lo que has pasado en ese camino antes de llegar, si te hubieras expuesto realmente a querer llegar a ese lugar donde Dios quisiera que llegara. Eso es prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Mira lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Génesis, el capítulo 37, el verso 3. Génesis 37. Génesis 37, el verso 3. Mira a ver si dice esto. Y amaba Israel a José, ¿sí? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Desde el principio ya José sabía vestir diferente. Desde el principio ya en la vida de José había un diseño para poder experimentar grandeza. Desde el principio. Su padre lo tiene, su padre lo comienza a tratar diferente, lo tiene en la vejez, se convierte en el hijo favorito. Los hermanos identifican esto y por eso es que suceden las cosas que suceden y vamos a verlo. Pero desde el principio, ya él sabía lo que era vestir bien. Desde el principio, ya él sabía lo que era ser tratado bien. Dice el verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya era el favorito, le aborrecían. Dice el verso 5. Y soñó José un sueño. ¿Y qué hizo José? Le contó a los que le aborrecían. Le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron, ¿qué dice? A aborrecerle más. Sin soñar, le aborrecían. Y por soñar, lo aborrecían más. Hay gente que dejaría de soñar por el tan solo hecho de que ya saben que los están aborreciendo. Hermano, usted no deje de soñar. Así lo aborrezcan. Ahí llegó mi madre. Un aplauso a mi madre. Que hacía falta ahí. Y les contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más.
y les dijo: ahora este sueño que he soñado. No solamente sueña, ahora les cuenta el sueño y le dice: he aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba ¿qué? Derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ¿a qué? Al mío. Era la espiga que iba al cielo, era la espiga que apunta hacia lo divino, era la espiga, y este jovencito desde el principio tuvo la dirección de lo que tenía que suceder en su vida. Era el grano que iba a ser sembrado, ese grano que iba a ser sembrado, que tendría que echar una espiga, esa espiga que se supone que dirigiera al cielo. Y cuando tú prosperas, todo lo que haces tiene que dirigir al cielo. Todo lo que produce en tu vida, todo lo que camina en tu vida, todas las decisiones que tomas, a todo lo que tú te expones, a la hora de tú decidir realmente, como la espiga, que haya rendimiento, que vaya a prosperar, que es más allá de hacer dinero, tu vida lo que habla es que ese grano se sembró y va directito al cielo, va derechito al cielo, señalando a lo divino, señalando a lo espiritual, señalando a lo que Dios hace. Y este jovencito, desde el principio, Dios le dice: tú vas a ir derechito al cielo, todo lo que pase en tu vida va a dirigir a mí, todo lo que pase, todo lo que se manifieste tiene que dirigir hacia lo divino. Esa era la manifestación del principio de este joven, reconociendo desde el principio lo que tendría que suceder al final. El grano que he sembrado y la espiga que dirige al cielo. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y la palabra del Señor dice que le aborrecían aún más a causa de dos cosas: de su sueño y de sus palabras. Las dos cosas que cambian en la vida de una persona cuando comienza a servirle al Señor de la forma en que debe servirle al Señor y se mete en su pensamiento a la palabra prosperidad, ¿sabes qué son? Sus sueños y sus palabras. No esperes que de tus sueños y tus palabras a aquellos que no creen como tú te den amor. Lo que tienes que esperar es que te aborrezcan. Y nos quejamos cuando nos aborrecen. Y nos quejamos cuando nos señalan. Y nos quejamos. No, la verdad es, no lo entienden. Porque el sueño te lo dio Dios, y te lo dio a ti, porque es tu fruto. Dios le da una mentalidad a este joven desde el principio de rendimiento. Antes de leer los versos que nosotros leímos, uno de los sueños que tiene Faraón también tiene que ver con rendimiento. Habían unos manojos, y aquellos manojos eran unos bien cargados. Eran unos manojos que estaban, y después había unos manojos que estaban. Y él le dice: estos son los años de esto, estos son los años de esto. Le enseña rendimiento aquí, al principio, para que entonces acá tuviera que hacer la transición de soñar a interpretar sueños. Y de eso es lo que yo quiero que todos hablemos en el día de hoy. Porque lindo es el que nos expriman y que de nosotros surja el dulce. Pero más bonito es entender que cuando nos exprimen, lo que damos es dulce, pero el producto que damos, aún siendo dulce, a nosotros nos va a fermentar. Pero nos va a fermentar para hacer el vino necesario, ese buen vino que mientras pasan los años, que mientras pasan los procesos, que mientras se va dando, se convierte en el mejor, se convierte en el de más grande valor. Y eso fue lo que pasó en la vida de José. Yo te traigo la vida de José con el tan solo hecho que podamos entender por todo lo que se tiene que pasar, y tres cosas en específica que quizás las veremos en detalle más adelante. Creo que mi esposa lo tocó someramente, que se manifiestan en la vida de José, que lo pudieron haber
ser detenido. Como por ejemplo, y a la hora de prosperar, todos nosotros tenemos que estar completamente conscientes de eso, de las cosas que nos echan a perder y que nosotros tendremos que botar el dulce, pero que dentro de ti definitivamente te irá fermentando. Son las relaciones. Le cuenta el sueño a sus hermanos, permite que sus hermanos lo interpreten, y cuando los hermanos lo interpretan, lo que hacen es meterlo en una cisterna y simular que murió. Las relaciones familiares, las relaciones cercanas. Las relaciones cercanas somos los que nosotros le compartimos nuestros sueños, le compartimos nuestras palabras. A las relaciones cercanas, la reacción que deben de tener de nosotros definitivamente en los momentos de presión tiene que ser el dulce. Pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando estés en ese proceso de pretender crecer, de pretender prosperar, los más cercanos son los que te van a señalar, te van a juzgar, y tú vas a tener que trabajar el aspecto de las relaciones. Cuando vemos el proceso, sus hermanos hacen lo que hacen, lo venden como esclavo, y ahora él comienza a experimentar la esclavitud. Otra de las cosas que se va a manifestar en nuestra vida, que en ese proceso de querer sacar lo dulce a nosotros, dentro de nosotros, nos irán fermentando y nos irán entrando en el proceso del vino. Porque el verso dice tu vino. ¿Sabes qué? El exceso de trabajo que a veces te hace sentir como esclavo. Y habrán días que tendremos que trabajar. Que hay que trabajar. Y ese trabajar. Definitivamente, dentro de nosotros, que te fermenta. Lo que vengo a decirte que el día de hoy es que tienes que sacar el mejor vino. Para la gente, lo dulce. Para ti, está formando el mejor vino. Número 3. Llega un instante que cuando tú estás prosperando, llega un momento que tú sientes que perdiste la libertad. Tomas buenas decisiones, haces lo correcto, y con todo y eso tú dices, este jefe mío se cree que hace de mi vida lo que le da la gana. Y ahora piensa que pierdes la libertad. Y prosperar no es otra cosa. Y como te he dicho, quizás en los días futuros vamos a ver en detalle algunas de estas cosas. Es ir adelante, como lo hizo José, para traer una idea más y orar en el día de hoy. Ir adelante a pesar de lo que tenemos que reconocer que sucede en nuestras vidas. Va a suceder. La casa de Potifar va a suceder. La cárcel va a suceder. José hizo lo incorrecto. José hizo lo correcto. Hoy no vamos a ver detalles. Pero José hizo lo correcto. José hizo lo justo. José fue leal. José fue fiel. José salió corriendo. ¿Fue injusto que se buscara la cárcel? Para el pensamiento de cualquiera de ustedes, de cualquiera de nosotros, hubiera dicho, fue injusto, porque él no se lo merecía. Pero ninguno de nosotros sabíamos que en la cárcel se iba a dar con aquellos que le interpretaría el sueño y que iba a practicar la interpretación de sueños para cuando se encontrara delante de Faraón ya estuviera bien afinadito a la forma en que se hacía. ¿Pero por qué la cárcel? Yo no sé, pero si ya estaba, que Dios se glorifique, si ya estaba, que se cumpla lo que Dios dijo desde el principio. El problema de muchos de nosotros es que nos preguntamos, ¿por qué estoy en casa de Potifar? ¿Por qué estoy en la cárcel? En vez de hacer lo que tengo que hacer en la casa de Potifar y en la cárcel. ¿Y qué? Prosperar. Y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, que eran los versos que tocaba mi esposa, el verso 39, el capítulo 39, el verso 2. Mas Jehová estaba con José, y con esto te enseño una idea más y con esto concluyo, y yo estoy seguro que va a ser de gran bendición para tu vida. Mas Jehová estaba con José y fue varón ¿qué? Próspero, fue varón próspero. Fue varón próspero y estaba, ¿qué dice? En la casa de su amo el egipcio. Y dice el verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué dice? Jehová lo hacía prosperar ¿en dónde? En su mano. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hoy me medio molesté. Contesté mambo del procesarme. Porque todo el mundo la ve. Dios mío, pero ven acá. Todo el mundo la ve. Y mi esposa me manda un texto. Tú haces y Jehová prospera.
Hay que hacer. Tú haces y Jehová prospera. Me pongo a ver lo que voy a terminar hoy diciendo. Prosperó. Porque estaba en su mano. Yo no voy a leer todos los versos por causa de tiempo, pero la Biblia dice que él dejó de hacer, el jefe dejó de hacer. Dice la palabra del Señor. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El verso 22, la misma experiencia en la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado ¿de qué? De todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? José. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, ¿qué dice? Jehová lo prosperaba. Ahora hay un jefe en la casa que deja de hacer las cosas para que las haga José. Y ahora hay un jefe en la cárcel que deja de hacer las cosas para que las haga José. Porque José las hacía mejor que ellos y ellos no tenían que pasar el trabajo. Cualquiera de nosotros hubiera renunciado. ¿Qué se cree haciendo chavo a cuesta mía? ¿Cuántas veces lo has dicho? Haciéndose rico y yo aquí. Dale gloria a Dios, que Dios te usa a ti para que lleves la prosperidad a ese lugar y que eres tú quien hace prosperar ese lugar. Tú no sabes realmente dónde Dios quiere ponerte, pero si no tenemos la actitud correcta en ese momento, si no tenemos la actitud correcta en ese sitio, no pensemos jamás ser promovidos donde realmente Dios nos quiere llevar. El destino final no era la casa de Potifar, el destino final no era la cárcel, el destino final, escucha bien porque con esto voy a cerrar y es lo más grande que te voy a decir en esta noche. Toda esta vuelta fue para decirte esto en esta noche. Esa palabra prosperaba, que Jehová lo prosperaba, esa palabra prosperaba, que el domingo te decían que era impulsarte hacia el frente, que era impulsarte hacia adelante, que continuara a pesar, como yo te he dicho hace un rato, que continuara a pesar de todo lo que iba a suceder. Escucha bien, lo que hace esa palabra prosperar es que tú estés a la altura de aquello que Dios realmente te mandó a hacer. Esa palabra prosperar, y es la que yo declaro y oro en esta noche, son tres cosas. Número uno, que tú eres lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno de hablar de bondad, lo suficientemente bueno en lo que haces. Si demostraste que eres lo suficientemente bueno en la casa de Potifar y demostraste que eras lo suficientemente bueno en aquel lugar que era llamado la cárcel, al nivel de que comenzaste a practicar aquello que se iba a manifestar donde realmente tendrías que terminar, definitivamente vas a ser bueno en aquel lugar. No es solamente el ser bueno, es estar a la altura. Pensaríamos que era la cárcel y no es la cárcel, es estar a la altura de estar al lado de Faraón, pero tendrías que pasar por todo este proceso para lo que te dijo Dios aquí, de llegar a estar allá, entendiendo que estabas a la altura. A la altura no estabas cuando soñaste. La gente piensa que tan pronto soñaste, ya tú estás a la altura del sueño. No, no estás a la altura del sueño. Estás soñando. Lo que te da a la altura del sueño es todo el proceso necesario donde hay diferentes manifestaciones y que la mayoría de las manifestaciones es lo que se te estaba diciendo el domingo. El lugar donde se te siembra, en el lugar donde parecería que habías muerto, el lugar donde parecía que el grano se acabó y es donde comienza a brotar y comienzas a subir derechito al cielo, subir derechito al cielo, subir derechito al cielo, apuntar a lo divino. Es lo divino lo que se manifiesta en la casa de Potifar. Potifar reconoce que era Dios el que lo hacía prosperar. El jefe de la cárcel reconoce que era Dios el que lo hacía prosperar. Y Faraón reconoce que era Dios el que lo hacía prosperar. ¿Por qué Faraón? ¿Por qué el jefe de la cárcel? ¿Y por qué Potifar reconocían que era Dios el que lo hacía prosperar? Si ninguno de nosotros tenemos certeza que ellos fueran creyentes. Porque todo lo que había pasado en la vida de José apuntaba a que jamás tuviera la capacidad para poder llegar a ese lugar. Porque eso solamente lo hace Dios. Y eso es prosperar.
prosperidad. Nosotros no nos sentimos a la altura, pero el diseño de Dios en cada uno de nosotros, desde el principio, está en mostrarnos que a la altura debemos de estar. ¿Tú sabes cuándo vamos a saber que estamos a la altura? Cuando donde nosotros estemos y donde nosotros nos paremos, seamos de provecho. Esa palabra prosperaba es ser provechoso. Cada vez que tú vayas a hacer algo, donde quiera que lo vayas a hacer, para producir dinero, que tú seas de provecho. Mírate a la altura. Mírate a la altura de esa posición. Mírate a la altura. Carlos, ya yo no trabajo. Gloria a Dios, mírate a la altura cuando entres a Walmart. Mírate a la altura, tú estás a la altura. Dios te ha capacitado. Los procesos que has pasado por la vida, una vez más, te vas a sentir exprimido. Lo dulce. Lo dulce. Por dentro va a haber fermentación. Por dentro va a pasar el tiempo. Va a estar en un barril. Después te meten en una botella. Y después que te meten en la botella es que te ponen en el estante y dice, ahora vale 300 pesos. Ahora vale 400, ahora vale 600. Y mientras más años pasan, si te cuidan bien, más vale. ¿Cuánto tiempo realmente nosotros estamos dispuestos a pasar para orar? Que los procesos son difíciles, pero los procesos prosperan. Dificilísimo. Ay, Carlos, dificilísimo. Pero la esperanza, que en los procesos prosperas. Los procesos te hacen estar a la altura. Usted no se detuvo a ser de provecho donde quiera que estaba. Amén. Hasta la próxima, Señor, ponte de pie.